Hola, ¿qué tal? De nuevo, seguimos con este tema tan interesante, tan hermoso, tan espiritual y a la vez tan práctico, que es el tema de las distorsiones y las emociones. Poníamos el vídeo número 1, te sugiero que si no lo has visto lo veas porque te va a dar más sentido a lo que estamos compartiendo ahora. Eh, Elegimos en unos planos superiores la distorsión de, pusimos un ejemplo de las 5 distorsiones que hay: desvalorización, estafa, abuso, violencia y abandono. Elegimos en este ejemplo que estamos poniendo la desvalorización de, eh, o sea, la distorsión, perdón, de desvalorización. Bien, y, y dentro de esa distorsión elegimos concretamente una rama de las posibilidades infinitas, elegimos la desvalorización como hijo y concretamente la desvalorización con el padre, directamente con el padre. Ya en las elecciones del plan del alma, en ese plano 4 habíamos elegido pues que teníamos una conexión con un ancestro concretamente que venía perfecto, ahí nos hemos centrado, y que íbamos a estar programados en un proyecto sentido de género, es decir, mis padres, especialmente mi padre, quería que yo fuera una hija y fue un hijo, y entonces entré en esta vida con una configuración, un proyecto sentido que se llama de género, es decir, mi padre quería que yo fuera una hija y fui un hijo, con lo cual era perfecto porque yo voy a estar programado para siempre tener la necesidad de aprobación por parte de él. Bien, este ejemplo que te pongo, ya verás que algunos se pueden sentir súper identificados. Yo entro en esta experiencia con esa configuración. Eso va a hacer que garantice que yo voy a sentirme siempre desvalorizado por mi padre, siempre. Independientemente que en mi historia, la que yo vengo a vivir, y cada uno es distinto, absolutamente distinto, eh, tengo unos matices a lo mejor por parte de rechazo, por parte de, es decir, que tengo una lógica como evidente, esto no es normal que mi padre se comporte de esta forma, pero independientemente que la historia fuera tan directa, existiría una sensación muy clara, muy evidente de que eso es así. Tanto que, bueno, pues puede haber otra serie de factores. Te cuento mucho, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de que hubiera un no nacido antes que yo y entonces yo me desplazaría en el inconsciente, estaría como desplazado. Hay uno antes que yo sería el primer nacido, pero en realidad soy el segundo concebido, con lo cual hay una sensación de desplazamiento y puedo tener pues síntomas que es una escoliosis, un hemorroide o problema gástrico, son los 3 elementos que identifica, hay que saberlo identificar bien, en el cual identifica que yo estoy desplazado, ¿vale? Entonces, en esa sensación de desplazamiento, en esa sensación de que mi padre no me aprueba, de que no me siento a gusto en la familia, de que mi padre no me ama, no me acepta, yo viviré toda mi vida con esa sensación. Pero esto responde, recuerda, a lo que yo elegí en el plano 4 en el alma, elegí unos acuerdos, un plan. Y elegí una información concreta. A lo mejor es el abuelo de mi padre, ¿vale? O el padre de mi padre, que también lo desvalorizaba a él. O a lo mejor es el abuelo de mi madre, ¿vale? El que sea, da igual. Y yo, que me llamo Sergio, veo que ese ancestro se llama Sergio y ya tengo una conexión perfecta con él. O que tengo por fecha de nacimiento o por santoral o muchos datos, que es muy importante cuando abordamos el tema transgeneracional. Bien, una vez que ya tengo esa experiencia humana, que está garantizado porque el proyecto es sentido, es decir, mi vida tiene sentido y como biología yo necesito esa conexión porque la parte biológica, la ley biológica garantiza que tú tengas ese vínculo con nuestros padres, en este caso concreto con el padre, va a estar siempre pegado a él, te rechaza y tú vas a tener como esa sensación de amor-odio, ¿no? Que se suele tener, pero eso es una energía que no está en distorsión, recuerda, estamos en la distorsión, es una energía no armónica, no compensada, sino una energía distorsionada, ¿bien? Entonces yo vivo la vida y la vivo con esa sensación siempre, rechazo a mi padre, pero siempre tengo la necesidad de aprobación y no aprendo la lección, que es absolutamente normal porque venimos a experimentar esto como evolución. ¿Y qué ocurre? Que como no me di cuenta de que vengo a aprender con él,
que tengo que soltarlo. Yo puedo decir que tengo un padre que es no sé, una persona fría, una persona no amorosa, una persona, y lo comparo con nuestros padres, y estoy en esta especie de contraste y de conflicto continuo, ¿vale? Que la parte exterior me puede justificar diciendo que tengo una relación tóxica o lo que tú quieras, da igual. Lo importante es que no has aprendido todavía lo que tenías que aprender, ¿bien? Y que te van ocurriendo acontecimientos que guardan relación con tu padre, y ahora te explicaré, en el doble del tiempo, porque la programación, el útero materno, hay una programación concreta que es una secuencia que está en la naturaleza, que se llama secuencia Fibonacci. Estoy yendo rápido para hacerte todo el hilo conductor, por lo menos lo más destacado. Una secuencia Fibonacci que si yo tengo un acontecimiento a los 6 años, a los 12 años tendré otro acontecimiento parecido, con la misma distorsión, en este caso la distorsión que yo vengo a trascender es la desvalorización con mi padre, y sus fractales, y a esto voy. Y lo voy a repetir, ¿vale? Lo voy a repetir en acontecimientos muy concretos. Bien, una vez que yo no he entendido y no acepto a mi padre y estoy continuamente en rechazo, puedo tener muchos síntomas. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Va a depender, ¿vale? Pero los síntomas que puedo tener problemas con el sol, ¿vale? Puedo tener problemas con el sol, tengo problemas gastritis, por supuesto, porque el chakra número 3 representa el plexo solar, es el sol es el padre, y el representante biológico del padre sol, de la parte masculina, es mi padre. Entonces yo puedo tener conflicto con el sol, puedo tener, por ejemplo, la celiaquía, es un ejemplo de autoridad forzada, si esa es la característica. Puedo tener, puedo ser celíaco, puedo tener conflicto con la celiaquía, etc. Hay muchos elementos. Si aparecen los síntomas, tendríamos que buscar para atrás. Yo estoy poniendo desde atrás hacia adelante para entendernos, ¿vale? Entonces, si yo no he entendido nada, uno de los síntomas no solo puede ser biológico, sino también puede ser pues en entornos que para el inconsciente representa a tu padre. ¿Cuál es un entorno que representa al padre? Pues el trabajo, el patrón. Y entonces tendré conflicto dentro del trabajo, ¿con quién? Con la autoridad. Puedo tener con la autoridad, con jefe, con responsable, o puedo tener, si no tengo, puedo tener conflicto con el gobierno, con la política, con gente de autoridad ascendente. ¿Bien? Entonces yo creeré que tengo problemas con mi padre, tengo problemas con mi jefe y no entiendo nada, y esto es una locura, y cada X tiempo puede venir un acontecimiento, como te he explicado, doble del tiempo, pum, y ocurre una realidad desafiante en el trabajo o con mi padre, lo que sea. Algo totalmente injusto, me deshereda, no confía en mí, hay una descompensación con mis hermanos y hace un acto pues absolutamente deshonroso y no normal de un padre. Pero yo no habré entendido nada, ¿vale? Y puedo tener muchas enfermedades o puedo tener muchos síntomas en mi realidad. Todo partió de esa distorsión. Te he puesto un ejemplo, ¿vale? Y dentro de esa distorsión yo puedo elegir, bien, con ese ancestro que me vinculé, que yo en el plano del alma me vinculé, que se llamaba Sergio y a lo mejor era el abuelo de mi madre, a lo mejor lo que vengo es, ¿a qué? A repetir su vida. Voy a repetir igual porque le pasó con su padre lo mismo, exactamente igual, y repito su vida. Porque para mi inconsciente, yo y Sergio, el otro Sergio, es lo mismo, es lo mismo. Y el inconsciente lo que hace es coger esos datos. Bien, pues entonces, vengo a repetir eso, y vengo a repetir, o puedo elegir reparar, todo lo contrario, todo lo contrario. Vengo a hacer una circunstancia y vengo a reparar eso, porque como consecuencia de esa circunstancia es posible que el padre estaba un niño muy mimado, muy mimado, muy mimado, muy mimado, y se murió porque lo había protegido demasiado, y ese niño salió a la calle y lo cogió un coche porque no estaba con su padre, que el padre le decía cuando tenía que cruzar. Un ejemplo. Entonces, en una versión modificada, que es la reparación, vengo a esta vida. O bien repetición, o bien reparación, o vengo en otra versión que se llama sublimación, ¿vale? Es decir, puede ser que yo venga como profesor para ayudar a los hijos a entender a sus padres, o para que los padres entiendan a sus hijos. Es un ejemplo, como psicólogo, como terapeuta, como lo que sea, sociólogo, etc. Bien, en resumen de estos dos vídeos. Una distorsión espiritual se ha formado, ha dado una serie de formas
y que cuando llega la parte biológica, se garantiza con unas leyes biológicas, no solo ya el proyecto sentido, no solo ya el vínculo con mi padre, porque tengo afinidad inconsciente también, porque yo soy el segundo, mi padre era segundo, yo era segundo concebido, pero también había un no nacido, con lo cual me iba a descolocar mucho más. Insisto, cada uno tiene su propia historia, lo importante es ver su historia. Por eso la felicidad va a llegar o va a empezar a venirte la alegría y la felicidad cuando todo eso que está distorsionado lo armonice y lo desprograme. ¿Dónde se desprograma? Hay una etapa, la parte contemporánea, la parte del proyecto sentido y sobre todo la parte del transgeneracional. Sanar esa experiencia de mi ancestro y poder evolucionar. En esa evolución es tu felicidad. Por eso la felicidad, obviamente, ya lo hemos compartido en algunos vídeos, no es algo genérico, es todo lo contrario. Siempre es muy, muy y extremadamente personal. ¿Vale? Espero haberte ayudado, espero no haberte puesto la cabeza muy, muy loca, pero bueno, la intención puedes ver el vídeo cuando quieras, eso es lo bueno que tiene la tecnología. Muchas gracias, espero que estés bien y nos vemos pronto. Recuerda cualquier cosa en espaciodeplenitud.com, espaciodeplenitud.com, ahí me tienes para sesiones individuales, aunque obviamente bendecidamente tengo muchas sesiones y pronto no podré atender a tanta gente, pero para eso tenemos los cursos, que es absolutamente maravilloso para ayudar y lo hacemos de una forma muy eficaz. Bueno, visítala si te apetece y te deseo siempre lo mejor. Gracias.